Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Queremos agradecerles de parte de mi esposa Damaris y mío por su cariño y estar con nosotros una vez más y haber tomado su tiempo para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Por favor, abra la Biblia conmigo en Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52. Este mensaje se llama Las aflicciones nos moldea. O sea, moldea nuestro carácter. Con las luchas, pruebas, tribulaciones, la única manera que podemos ser moldeados por Dios es a través de las pruebas. Usted va a encontrar el libro de Santiago y el libro de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, lo que es en inglés es trials and temptations. Las tentaciones y las pruebas, luchas, tribulaciones que nosotros tenemos. Es la única manera de usted crecer espiritualmente y ser moldeado por Dios es a través de las luchas, las pruebas, tribulaciones. Todos los cristianos en todos los continentes del mundo están ahora mismo pasando por pruebas y tribulaciones. Y la suya y la mía no es mayor que la de ellos. Todos tenemos pruebas y tribulaciones. Y el Señor conoce nuestra estructura, nuestro nivel espiritual, hasta dónde nosotros podemos soportar las pruebas y tribulaciones que Él envía para moldear nuestro carácter en nuestro crecer, en nuestra vida espiritual. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52, por favor. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Tal vez usted esté enfrentando ahora mismo alguna aflicción, alguna prueba, alguna enfermedad, dolor, sufrimiento. Muchos tienen traumas en sus vidas, traumas en sus emociones de su infancia, o malos recuerdos o experiencias, sea de la familia, maestros, amigos, de lo que usted haya pasado. En Cristo está la sanidad interior, la sanidad que usted puede recibir. La Biblia dice que el Señor está junto a los quebrantados de corazón. El Señor puede sanar su corazón, sanar su vida, para que usted pueda vivir una vida abundante en Cristo y en victoria. La aflicción es ese estado en que alguna situación de índole emocional o física nos causa sufrimiento, dolor, infelicidad, angustia. Y todos conocemos lo que es prueba. Todos. ¿Cuál es su aflicción ahora? ¿Cuál es su aflicción en este momento? Todos hemos experimentado la pérdida de un ser querido. La madre, un padre, un hermano, una hermana, tíos, sobrinos, abuelos, abuelas. Todos tenemos lo que es experiencias de dolor que nos han sido causadas por enfermedades serias. Todos tenemos experiencias que Dios ha permitido en nuestro caminar con Cristo para nos hacer madurar en Él y estar arraigado, cimentado en Cristo. La manifestación de la aflicción normalmente se asocia con situaciones que todos enfrentamos, la mayoría de las personas, tal como el estrés en el trabajo, los problemas familiares, o vivir con amistades no buenas, que hoy se refiere a amistades tóxicas, que no son buenas, son malas compañías, la muerte de alguien cercano, nuestro propio pesimismo en la forma en que vivimos nuestras vidas. En el caso de las aflicciones físicas, se asocian a enfermedades o accidentes de una forma o la otra que no depende de nosotros, o sea, está fuera de nuestro control. Cualquiera puede enfrentar una aflicción, por tener una llamada de un médico, de un examen del resultado y tener un diagnóstico que no sea favorable. Cualquier persona, sea cristiano o no, para tener un accidente fatal o ir a un hospital. Todos pasan por pruebas, luchas y tribulaciones. Todos, absolutamente todos, alrededor del mundo.
Nadie en absoluto está libre de sentir ese sentimiento, porque a lo largo de nuestras vidas todos viviremos y afrontaremos todo tipo de situaciones. Las personas no pueden evitar el angustiarse o afligirse, porque eso es algo normal. Usted me dirá, hermano León, gracias a Dios no tengo luchas, pruebas, tribulaciones, aflicciones, no hay, gracias a Dios. No hay nada en mi vida que esté pasando en el momento. Alabe al Señor por ese instante, pero esté seguro, vendrá. No es una cuestión si vendrá, es una cuestión de cuándo vendrá. Todo lo que usted tiene que hacer es seguir viviendo, porque va a venir. Lo que no podemos permitir es vivir amargados y a causa de ese estado que es pasajero totalmente, porque Pablo dice bien claro que las allá fue esclavo en la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar lo quiso seducir, lo tentó. Usted conoce la historia, él escapó, fue fiel. Y usted sabe todo lo que José sufrió. La esclavitud de José duró 13 años y fue de mal en peor. De ahí él fue a la cárcel cuando la mujer de Potifar lo acusó. Unos teólogos dicen 2 años, otros 3, otros 5. Pero fue a la cárcel. Perdió su posición privilegiada en la casa de Potifar y fue enviado al calabozo, donde la esposa de su amo, de Potifar, lo calumnió. Su esperanza de ser liberado de la cárcel desapareció cuando el copero, el servidor del rey, sencillamente se olvidó de él. Génesis 40, versículos 14 y 23. Su futuro parecía sombrío. A pesar de todas las evidencias de las circunstancias, Dios estaba llevando a cabo su plan para bendecir a José y toda su familia. De hecho, José fue la persona designada por Dios para salvarlos de la hambruna que se avecinaba. Pero para que eso sucediera, tenía que aprender el idioma de los egipcios, tenía que aprender la cultura de los egipcios, tenía que desarrollar habilidades de liderazgo, madurar espiritualmente y estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo me imagino cuántas veces José preguntó, estando en la cárcel, cuál era el plan de Dios y los sueños que él había tenido. ¿Qué plan tenía Dios al tenerlo allí? Fue al pozo, fue a la cárcel y de la cárcel al palacio. Ponga esa palabra en su corazón. Dios va a madurar a usted para lo que Dios le quiere usar. Dios va a madurar a usted hasta que usted llegue a un nivel espiritual donde Dios pueda usar su vida. No hay ningún hombre, ninguna mujer en ninguna parte del mundo que Dios no la está usando y no lo ha usado o va a usar, que Dios no ha tenido que moldear su carácter, moldear su personalidad a través de las aflicciones. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Dios quiere moldear su vida. Basta leer la historia de José y usted verá el pozo, usted verá prisión y usted verá palacio. Las 3 P, pozo, prisión y palacio. Cuando Dios lo llegó a poner a primer ministro después de todo lo que él pasó. José aprendió lecciones valiosas, 2 muy importantes. Primero, Dios es un acompañante fiel que se utiliza de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, nuestros problemas, aflicciones, para prepararnos para su obra. Segundo, una vez que Dios haya cumplido sus propósitos, la dificultad y las aflicciones terminarán. El momento que Dios cumpla con su propósito en tu vida, las luchas, pruebas, tribulaciones, enfermedades y todas las circunstancias contrarias que usted cree que es una gran prueba, un tormento sobre su vida, terminarán al momento que Dios haya cumplido su prueba. Si usted no madura, entonces, si usted dice que la prueba de alguien más es más grande que usted, Dios volverá a poner a usted en el fuego para moldear a usted. Y es en el fuego de la prueba, de la enfermedad, que Él nos purifica, que Él nos prepara para usarlo de una manera extraordinaria. En el momento elegido por Dios, José fue liberado de la cárcel, recompensado
con un nombramiento de alto rango, o sea, fue primer ministro y fue reconciliado con sus hermanos y más tarde vio a Jacob. En el momento de Dios, ni antes ni después. Dios tiene un momento y lo que usted y yo tenemos que hacer es esperar en el momento de Dios. La aflicción, la adversidad puede ser dolorosa, pero el Señor la utiliza para lograr sus propósitos y prepararnos para llevar a cabo su plan. ¿Qué Dios está tratando en su vida ahora, en este momento? Él ha de enseñarle a través de las pruebas y de las aflicciones. ¿Y qué Él está enseñando ahora? ¿Qué sufrimiento usted está afrontando en ese momento? O algo, alguna circunstancia, que usted puede decir que Dios está usando esto para moldear su carácter. Dios está usando una aflicción. Se ha dicho que las dificultades y aflicciones no determinan lo que somos, más bien revelan lo que somos. Dicho de otra manera, el mismo calor que ablanda la mantequilla puede endurecer el adobe, o sea, el barro. Todo depende de cómo responde aquello que recibe este calor. Lo mismo es verdad del corazón humano. Las aflicciones pueden ablandar un corazón y endurecer otro corazón. Una vez, Hudson Taylor, el gran misionero en China, estaba predicando y puso un vaso de agua al lado del púlpito de madera. Y cuando él predicaba, él pegaba con la mano en el púlpito de madera y saltaba el agua que estaba arriba del vaso. Predicaba y pegaba con su mano en el púlpito y saltaba el agua. Predicaba y pegaba en el púlpito de madera y el agua saltaba. Entonces dijo Hudson Taylor, así como usted ve, dijo a los oyentes, que salte el agua de este vaso mientras cuando vengan las luchas, pruebas, y mientras usted está enfrentando a ellas, le va a sacar de adentro de usted y le va a revelar quién usted realmente es, de lo que usted es hecho. Es en las pruebas que Dios revela a nosotros quién realmente somos. No cuando todo va bien, no cuando hay todo tipo de bendición. No, es en las pruebas que usted, lo que está en su corazón va a ser revelado, va a salir afuera de quién usted realmente es en las pruebas, en sus enfermedades, en las tragedias, en el dolor, en el sufrimiento. Es ahí que va a ser revelado usted. José en Egipto y Daniel en Babilonia revelaron su carácter ante sus amos paganos. Sus dificultades hicieron que la presencia de Dios se manifestara a través de ellos, a través de sus aflicciones. En el Nuevo Testamento nadie soportó más dificultades y aflicciones por un largo periodo de tiempo que el apóstol Pablo. Claro que Jesús sufrió mucho más que el apóstol Pablo, pero por un largo periodo de tiempo, de muchos años de ministerio, Pablo sufrió más que ningún otro cristiano registrado en la Biblia. Pablo soportó aflicciones, soportó pruebas, cárceles, le pegaron con varas. Y usted puede leer en 2 Corintios 6, de 3 a 10, 2 Corintios 11, de 23 a 30, y 2 Corintios 4, 8, 9, usted puede leer de sus dificultades y en sus epístolas también. Describió sus aflicciones diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llamó a sus aflicciones y problemas la muerte de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifestara en su cuerpo. Y usted puede leer en 2 Corintios capítulo 12, usted puede leer de la aflicción en su carne, que realmente la palabra griega ahí de aflicción era una estaca afilada. Era un sharp stake, una estaca afilada que Dios permitió que estuviera en su vida para cumplir el propósito que Dios tenía, para él no exaltarse, él no enorgullecerse, porque Dios lo llevó al tercer cielo. Y él oyó y vio cosas que no es digno de nada oír y ver. Entonces, te puedo leer en 2 Corintios capítulo 12 lo que Dios permitió ese aguijón. Lo interesante es que Dios no dice que aguijón era. Para que toda lucha, prueba y tribulación que usted o yo y todos tengamos, no sabemos qué fue que tuvo el apóstol Pablo, sino es para todos. Todos tenemos un aguijón, todos tenemos un área en nuestras vidas que tenemos que pelear, todos tenemos que crecer espiritualmente, todos tenemos batallas espirituales. Las aflicciones y los problemas de Pablo revelaron el tesoro que él tenía, Cristo.
era el tesoro más grande, mayor. Los hispanos dicen más grande, los brasileños dicen mayor. Los problemas y aflicciones en la vida son normales. Job capítulo 5, versículo 7 dice que el hombre nació para la aflicción, así como las cenizas nacen del fuego. Su respuesta a los problemas manifestará Cristo en el mundo o no. Eso depende de su actitud. Las luchas, pruebas, tribulaciones pueden tornarse a usted blando, amable, humilde y acercarse a Dios, o por tornarse usted completamente lleno de resentimiento, falta de perdón, amargado y alejarse del Señor. Es su reacción a las luchas, pruebas y tribulación que usted tenga que va a determinar quién usted realmente es. Entonces, las aflicciones nos moldean. En primer lugar, Dios nos pone como ejemplo de aflicción a nosotros, a los antiguos héroes bíblicos de la fe. O sea, ellos son ejemplos para usted y para mí. Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y sigue el autor a Hebreos diciendo, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de eso, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si usted cree que su lucha y su prueba y su tribulación es tan grande, medite en lo que los primeros cristianos pasaron, en que todos esos hombres, esos héroes del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo lo que ellos pasaron, tus luchas y las mías, pruebas y tribulaciones, no es nada comparado a lo que sufrió Job, a lo que sufrió Pablo y a lo que sufrió el Señor Jesús al llevar en la cruz nuestra carga, nuestros pecados, nuestro dolor, nuestra vergüenza. Entonces lo que usted pasa y lo que yo paso no es de compararse a la gloria venidera. Segundo lugar, Dios nos dice que Él nos escogió en el medio de las aflicciones. Isaías 48, versículo 10 dice, aquí te he purificado, no como plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Dios permitirá la aflicción para moldear alguna área de tu vida que usted necesita, que yo necesito. Él permitirá. Y la única salida tuya y mía es correr al Señor. Alejarse del Señor no va a surgir ningún efecto. Tenemos que acercarnos y tener paciencia y esperar en Él. Tercer lugar, Dios nos seguirá probando para nuestra madurez espiritual. Jeremías 9, versículo 7 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí que yo refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Los refinaré, los probaré, en la manera que Dios prueba a ti y a mí. Es donde nosotros podemos crecer en carácter, ser hombres y mujeres de Dios que Dios nos puede usar en cualquier lugar, en cualquier terreno, en cualquier país, en cualquier continente, para enfrentar cualquier circunstancia que Él permita. Cuarto lugar, Dios hará que pasemos por el fuego purificador de la prueba y le sirvamos. Malaquías capítulo 3, versículo 12-3, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, seremos probados en diferentes pruebas, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, sean financieras, sea por una enfermedad, sea dolor, sea sufrimiento, sea por la muerte de un familiar, sea por problemas que usted tenga en su trabajo, en su iglesia, en su ministerio. Sea cualquier circunstancia, Dios lo usará para moldear a usted y a mí, para que podamos crecer. Y quinto lugar y último lugar, Dios nos purificará como el oro, para ser su pueblo por medio de la aflicción. Zacarías capítulo 13, versículo 9.
y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre, y yo les oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Seremos probados. Cristianos que no tienen luchas, pruebas, tribulaciones, el diablo no les importa que cristianos sean, que vayan el domingo a la iglesia, con tanto que no gane almas, que no oren, que no ayunen, que no vivan una vida cimentada en Cristo. Cristianos que Dios permite el diablo tocarles en una prueba, lucha y tribulación, son hombres y mujeres de Dios que Él quiere usar para su honra y para su gloria. Así que cristianos que están en países árabes, musulmanes, países hindúes, países comunistas, que son probados, que son perseguidos, que son encarcelados, son torturados, son muertos por Cristo, son hombres y mujeres que tú y yo no llegamos ni debajo de sus pies. Son verdaderos cristianos, verdaderos ministros, hombres y mujeres de Dios que están dando su vida por Cristo. Así que usted y yo no tenemos nada que lamentarnos, nada que llorar y hacernos sentir víctimas por las pruebas o luchas que estamos pasando, porque tú y yo, comparado a esos hombres y mujeres de Dios que están alrededor del mundo, principalmente el continente africano y asiático, dando su vida por Cristo, tú y yo no llegamos ni debajo de sus pies. Y para terminar y para concluir, un hombre cuenta sobre su escalada en Rocky Mountains. Es un sistema rocoso de montañas aquí en Estados Unidos que pasa por 6 estados: Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, New Mexico y Utah. Él dijo, este hombre, cuando estaba escalando esta montaña, cuando llegué al tope en una de las montañas de esos 6 estados, me di cuenta que las nubes de las tempestades estaban debajo de mí y el sol brillaba más arriba. Me quedé maravillado al ver un águila volando por arriba, por encima de las nubes, aprovechando el viento de la tempestad y volando muy, pero muy alto. ¿Sabía usted que un águila sabe cuando la tormenta se avecina, cuando se está acercando, y ella sabe cuando se va a desatar una tormenta? El águila irá hacia el punto más alto, volando sobre la cima de una montaña. Y ahí espera que vengan los vientos. Cuando vengan los vientos y la tormenta golpea, el águila fija sus alas de modo que el viento la tome y la levante sobre la montaña. Mientras que la furia de la tormenta está abajo, el águila está muy, pero muy encima de la tormenta. El águila no escapa a la tormenta, simplemente la utiliza para levantarse aún más alto. Usa los vientos de la tormenta y sube, sube y sube. De la misma manera debemos reaccionar nosotros en el medio de las tormentas y de las pruebas, de aflicciones de nuestra vida como las águilas. Debemos usar nuestro conocimiento en Cristo y crecer espiritualmente, subir a un grado más alto de fe y de conocimiento de Él. Debemos fijar nuestra mente en el Señor, por las tormentas no nos irá a hundir. Dios no permitirá derrumbarnos las tormentas, sino fortificar y moldear nuestro carácter. El poder de Dios se levantará sobre las tormentas en nuestras vidas y nos hará volar victoriosamente en Él. Cuando las nubes negras de todo tipo de aflicción lleguen a su vida, no se desanime. Haga como el águila. Aproveche los vientos. Aproveche lo que es las pruebas, luchas y tribulaciones para crecer en fe y para madurar en Cristo. Recuerda lo que dice Isaías 40:31, que todos conocemos. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Todos conocemos ese versículo. Levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán y no se fatigarán. Es en las luchas, pruebas y tribulaciones que nuestro carácter es probado. Cristianos y ministros que predican solo bendición y solo prosperidad y que todo le va bien, que usted nunca tendrá problema, que usted nunca tendrá una enfermedad, eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Los que predican tal cosa, los cristianos que creen tal cosa, los que predican tal cosa, no conocen a Cristo. No han nacido de nuevo, no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios que está llena de hombres y mujeres de Dios angustiados y afligidos que desearon hasta la muerte, desearon morir, como Moisés, como Jeremías, como Job y como Elías, que quisieron morir por las pruebas, luchas y tribulaciones que tuvieron.
esos hombres y esas mujeres, esos cristianos, nunca han nacido de nuevo. No conocen las Escrituras. Por eso no tienen poder, no tienen vida. La gente va por ser bendecida, la gente va por ser prosperada, pero no va para crecer en el carácter, para crecer en madurez. Por eso Dios no lo puede usar en ningún lugar, ni con sus propias familias. Ellos son testimonios, ganan almas, mucho menos afuera de sus casas, afuera de sus estados, países o en el otro lado del mundo. Nunca Dios va a usar tal ministro y tal cristiano. Nunca. Él solo podrá usar un hombre y una mujer cuando ha sido moldeado a través de las luchas, pruebas y tribulaciones. Así que seamos como águilas espirituales en medio de las aflicciones y saldremos victoriosos. Por lo tanto, que Dios nos dé siempre la victoria sobre toda la aflicción, sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda prueba, adversidad, angustia, calamidad, dolor, padecimiento, quebranto. Repito, para terminar, que Dios nos dé victoria sobre toda aflicción, problema, enfermedad, prueba, adversidad, angustia, calamidad, dolor, padecimiento, quebrantamiento, sufrimiento, tribulación. Que Él nos ayude y haga resplandecer en nuestra vida su gran misericordia, amor y paciencia. De lo contrario, no sobreviviremos a las pruebas y aflicciones. Por las Escrituras nos dicen claramente, Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Cada mañana son nuevas, grande es su fidelidad. Yo he predicado la palabra en 74 países en todos los continentes del mundo. He estado en países que cuando subo púlpito para predicar, han tenido familiares en esa iglesia que muchos de sus hijos o sus familiares han sido presos por Cristo, torturados y muertos por Cristo. Y viene el Señor a ti y te dice, ¿y qué tú vas a predicar? ¿Qué tienes que enseñar a ellos? Si ellos han pagado el precio más alto, que es dar su vida por mí. Por eso yo les digo que esos hombres y mujeres de Dios que son perseguidos, presos, torturados y muertos en Cristo, tú y yo no llegamos ni debajo de sus pies. Si llegara la persecución a los Estados Unidos de América, la mayoría de las iglesias estarían vacías. La mayoría de los pastores, de los cristianos, negarían a Cristo. Por eso no ha venido todavía una persecución física. Por eso está en China, por eso está en países del Asia, por eso está en países del África, porque los cristianos que están allá tienen una madurez espiritual mucho más alta que la nuestra aquí en Estados Unidos, mucho más profunda. Están arraigados y cementados en Cristo. Entonces preparémonos para el día de mañana. Preparémonos porque no sabemos lo que va a suceder a ti y a mí. Permitamos que Dios use las aflicciones para moldear nuestro carácter y moldear nuestra personalidad para llegarnos a un nivel espiritual donde Él nos puede usar para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Antes de orar, por favor, después mire esos 5 minutos de este video que habla de nuestros misioneros, los 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo, que estamos sosteniendo financieramente en nuestra escuela bíblica en la India. Muchas gracias a los sembradores que nos ayudan cada mes a sostener esos hombres y mujeres de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú bendiga a mis hermanos del habla hispana y del habla portuguesa alrededor del mundo. Madúranos, Señor, a través de las luchas, pruebas y tribulaciones. Madúranos, Señor, a través de las aflicciones, de las angustias, del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de las adversidades, para que podamos madurar en Cristo y que Él nos pueda usar para su honra y para su gloria. Padre, ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a dar frutos de madurez para que tú puedas usar nuestra vida, Señor, como luz a los demás. Como dice tu palabra, que somos sal de la tierra, somos la luz del mundo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes y ayude a los hermanos que ahora están enfrentando adversidades, problemas, grandes pruebas y tribulaciones y aflicciones, sean físicas, en enfermedades, sean financieras, sea en su matrimonio, sea en sus familias, sea en sus hijos, sea en su ministerio. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos áreas de aflicción
que tenemos que crecer espiritualmente. Te pedimos y te agradecemos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por su cariño, su paciencia. Oren por nosotros, estaremos orando por ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones a usted y su familia. Que Dios le bendiga. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia,